Atención, este programa está dirigido por 3 chavales cuya única virtud es bromear mucho sobre cualquier tema aunque no tengan ni idea. Cualquier apariencia de conocimientos avanzados y erudición que se pueda desprender de ellos es un mero espejismo, pues aunque charlan largo y tendido sobre cualquier materia, siempre lo hacen grosso modo. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Grosso Modo Podcast, el programa en el que hablamos de todo sin saber de nada. Yo soy un humilde servidor, Pablo Díaz, y conmigo está Dani Ruiz. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas. Dani Ruiz soportando todo el peso de Carlos Doncel, ¿eh? Que se te está echando un poco encima hoy. Es que se me está echando encima, ¿eh? Pero no le pierde la sonrisa a cámara, ¿eh? Es un presentador informativo. Y ni siquiera al mencionarlo yo a cámara, que ya pienso yo, al mencionarlo, bueno, le dará la vergüenza torera. Cosilla, ¿no? Pero no, de hecho, esta hora más echado que antes, incluso. Dani, que de por sí tiene la posición central, que es la más incómoda. Sí, bueno. Carlos Doncel, Moriano Valencia. ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo estáis? Chavales, pues bien, aquí estaba mirando los ojos a Luis Muñoz Arenas. Mira, hablándole al oído muy cerquita a Luisa Guerrero. Mirándole cara al polluelo. Esperamos que te gustara el especial de Zara, seguro. Ojalá. Que sí. Seguro. Bueno, es de Tarfe, pero bueno. Nos podéis seguir en @grossopodcast en Twitter e Instagram. Os deberíais suscribir a nuestro canal en YouTube si nos queréis y queréis apoyar el proyecto y el programa. Y también nos podéis seguir en Spotify y en iVoox, que oye, si nos dais a seguir y os suscribís, pues os salen automáticamente todos los programas, es gratis y a nosotros nos alegráis la tarde. Sí. También sonamos en Onda Capital, en la 95.1 de la frecuencia modulada. Y hoy vamos a hablar de niños ferinos, Eso es. de niños salvajes, niños que se han criado un poco al margen de la sociedad. Claro, que dices tú, en mi pueblo hay un niño muy salvaje. No, eso no es eso. Ese niño que se cayó de chico y se quedó tonto, pero no es lo mismo. Y va a empezar Carlos. Eso, voy a empezar con su yo sección, precisamente con el caso español más conocido. que Froilán. Que es efectivamente. Con el caso español más conocido de niños criados en el bosque, ¿vale? Con niños criados solo y además criados, pues eso, en un entorno que no es el de un hogar, sino el bosque, el campo, en fin. Y en una sección que he titulado El Lobezno Cordobés. Te hace gracia. Se te da muy bien a ti el acento cordobés. Sí, se me va bien, ¿verdad? Te gusta mucho. El Lobezno de Lusana. El Lobezno, los X-Men ¿Quién más? de tu repero ahí. Esto le va a gustar mucho a la audiencia que lo ve. Sí, seguramente. Pues eso, voy a contaros la vida del Mowgli de Sierra Morena, ¿vale? Del niño lobo español, que se llama Marcos Rodríguez Pantoja, ¿vale? No tiene nada que ver con Marinero de Luz ni... Bueno, eso es que tú sepas. Claro. Que yo sepa. Claro, no nos hemos remontado tampoco en su árbol genealógico, Claro. de todo, ¿sabes? A lo mejor hijo de Paquirri también. Marcos nació en 1946 en Añora, Córdoba. A los 3 años su madre muere dando a luz, ¿vale? Y su padre, pues... ¿Cómo? Sí, esto es gravísimo. Y su padre... Vale, pero no dándole a luz a él. No. Vale. Bueno, O sea, tú te has imaginado que ella con Pero- 3 años da a luz. Claro, ella... No, ¿qué lógica tiene? Dice, a los 3 años su madre muere dando a luz. Que él nació con 3 años. Claro, digo, hombre, tiene sentido. Claro, tiene es normal sentido. que en ese Claro, caso que falleciera. Claro, ya Que se él le está... nació... Claro, Claro, el niño ya con 3 años prácticamente la madre era una funda, ¿no? Porque ya Claro. el niño con lo grande que era, Espérate, un canguro. El niño ya diciendo a la India de la placenta, mamá, tengo hambre. sacándole el brazo para comer y... Bueno, un ligero... Chámalo aquí, chámalo un filipino aquí. Un malentendido lingüístico. Hombre, bicho. No puedes estar en Todani tampoco, Bueno, no te ya está, castigues. ya está. En fin, que eso, que la madre muere dando a luz y su padre pues se va con otra mujer a un pueblo de Ciudad Real. Cuando cumple 7 años, después de sufrir malos tratos por parte del padre y de su madrastra, de la pareja nueva que se ha hecho el padre y la madrastra lo venden a un terrateniente local. Ah, mira, qué bien. Que se está Es yendo más que feo. es gravísimo, de verdad. Está bien, ¿no? Mediados del siglo XX vendiendo niños. Y tú dices- que es tu hijo, además. No, que- es que esta historia tiene aún un quiebro aún peor. Porque es que el terrateniente local se lo da a un cabrero. Se lo da ya, ni siquiera se lo vende. No, le dice, toma para ti. Me lo sobra. compra, no le gusta, Y dices, es que me sobra, es que me Es que está no es de mi sobrando. talla. le pone una estrella en Amazon, Claro, Es que, dice, es que yo pedí una 40 me Te lo vino voy a dar. estropeado, me vino con golpes. te lo voy a dar porque es que lo tengo en casa muerto de asco que no le estoy dando uso. Te lo voy a dar que tú seguro que... Pero ahí no acaban las desgracias de Marcos, ¿vale? Porque si tú dices, lleva 7 años y ha vivido una vida, biche. Es mejor la vida de Marco, el de los dibujitos. Claro, Bueno, Marco por lo menos... claro. Tenía un mono, por lo menos, Marco. Hombre, por lo menos tenía alguien. Es que el cabrero con el que estaba se muere. O desaparece.
¿Por qué eso no lo sabe? De buena primera, el cabrero se va un día, vivía en medio del campo con él, y el cabrero un día pues se va de la casa, no sé qué, y él no sabe, claro, sin decirle nada, y no sabe si se ha muerto, si ha desaparecido. El todo es que el cabrero no vuelve. No está. Bueno, Y se queda en el mundo solísimo, Marco. Se queda solísimo. que también te digo, para lo que había pasado ese chaval, Mejor casi- solo que mala compañía. Casi Como el mejor, de vamos. Asturias, mira, por lo menos Claro. no venga nadie a tocarme los cojones. Claro, por lo menos. Y fue ahí cuando tuvo que aprender a sobrevivir en el bosque, ¿vale? Y cuando entabló por primera vez relación con los lobos. Cito textualmente de Marcos, ¿vale? Un día oí un ruido detrás de unas rocas. Me acerqué y había unos lobeznos. Le fui a dar comida, como me enseñó Damián, que Damián era el cabrero, y me revolqué con ellos. Vino la loba y lanzó un mordisco y me fui. Me revolqué con ella. Sí. Un día estaba en la cueva y entró la loba. Yo me fui al fondo. Creía que me iba a comer, pero me dejó un trozo de carne. Al final se acercó y la abracé y fueron confiando en mí. Yo les daba comida y jugaba con los lobeznos y poco a poco, así, me fui convirtiendo en el jefe de la manada. Ojo, Qué Oh. buena historia, Que poco a poco se metió y... Que el jefe de la manada, el del siglo XXI, no mola. No, El del no, siglo XX te mola, el del siglo XXI no. No, No, estamos no, hablando no. de esa manada. No. Por supuesto que no. Pues eso, que al final Marco fue cogiendo confianza y se acabó criando con lobo. No solo O sea, criando, sino él cogiendo ya una posición de poder dentro de la manada. Sí, de hecho, Pero ¿con qué edad más o menos? ¿Eso que tenía? ¿7, 10 años? pues para ser el jefe de manada creo que son 18 años lo mínimo. Tiene que Tiene que estar 10 años en la compañía, Claro. 10 años en la agrupación Claro. y después 5... Es que es por eso. Tienes que entrar con bachillerato, Que porque si no, no que, puedes claro, optar a un ello. FP, Claro. no te piden algo. Pues no, eso... Pues mira, Marco se quedó solísimo con 7 años y estuvo 10 años viviendo en el bosque con los lobos, o sea que estuvo hasta los 17. Joder. O sea, estuvo 10 años viviendo ahí en el bosque, ya te digo, con lobos y tal, hasta que cumplió 17, no lo mejor día de su cumpleaños, pero con 17 años, el guarda de una finca, que ya lo tenía Bicheado. tiene bicheadillo, lo delató a la Guardia Civil. Y según recoge el Confidencial, Marcos apenas, no lo guarda porque pero Marcos apenas sabía hablar, caminaba a 4 patas, desconocía la mayoría de las convenciones sociales y había olvidado la mayor parte de su antiguo léxico, que es como el rey emérito. Más o menos. O espérate. Las 4 Le patas. falta lo de las 4 patas, porque ya No le usa falta, 3. no le falta. No le falta. Total, que eso, que claro, imaginaos, ¿no? Después de 10 años viviendo en el bosque, pues perdió todos los convencionalismos sociales. Y claro, decía que claro, había olvidado gran parte de su léxico porque al final se tiró más tiempo de su vida. Hasta los 17 había mantenido más tiempo, había estado más tiempo en el bosque que en sociedad. En sociedad, claro. La Guardia Civil lo trasladó a Fuencaliente, que es el pueblo este de Ciudad Real que se fue al pare, por la fuerza, atado y amordazado, ya que aullaba y mordía como un lobo. Claro, el chaval Lo que ha aprendido. tenía Lo los dejes de... Lo que ha mamado. Lo que Lo ve que en ha casa. mamado, claro. Lo que ve en casa. La policía nunca presentó cargos contra el padre, que en ese momento en el que se encontró su hijo aún vivía, y que, esto es buenísimo, por favor, y que al reconocer a su hijo, solo le reprochó, atención, haber perdido la chaqueta. O sea, el padre se encuentra con el hijo 10 años después. El hijo que llega. Que esto es tan grave que no sé ni si me hace gracia. Es que es gravísimo. O sea, El hijo haber llega- perdido la chaqueta, que tú te ves a tu padre que te ha abandonado, y tú le dices, ¿y la chaqueta? 10 años después de haberte vendido. Que, pero, disculpe, su hijo es Marco. Sí, que el hijo está ahí, pero ¿y la chaqueta? La Me pregunta, ¿y chaqueta. la chaqueta? La ¿Dónde está? chaqueta, que que yo yo le dejo una yo chaqueta. le dejé con una chaquetita, que además es una chaquetita bastante apañada. Que... De hecho le dijo al teniente Guardia Civil, ¿tú lo quieres? Ponle precio, ponle precio. Yo que tampoco le pedí mucho, ¿eh? Que lo puedo llevar. Y al poco de abandonar el campo y los lobos, unas monjas de una iglesia de esa comarca y un sacerdote le enseñaron de nuevo pues el uso del habla, cómo vestir, porque claro, no usaba ropa, obviamente. Claro. De hecho, él decía que De hecho, Parkour en su momento, cuando veía al niño entrar sin ropa, dijo, Vamos a ver, si ya me vienen ellos mismos. esto miró para arriba y dijo, esto es una prueba, Claro. señor. ¿Es acaso esto es una prueba que me está Es que me dando? lo estáis poniendo complicadísimo. Si ya vienen ellos desnudos aquí a mi monasterio, Es pues. provocación de ellos. Sí, bueno. Ha sido culpa de él. El cura diciendo David. Viene aquí desnudo a 4 patas y ¿qué hago yo? ¿Qué quiere que haga? Que total, que eso, que decía que tenía tal callo formado en los pies de vivir en el bosque y eso, que decía que él jugaba con
con las piedras dándole patadas y que para él era como una pelota. O sea, darle patadas a piedra era como una pelota porque, claro, decía que tenía los pies, claro, iba con pieles, vestido, en fin. Y también le tuvieron que enseñar a comer con cubiertos y a andar erguido, porque claro, se había acostumbrado a andar a cuatro patas, claro. Pero a Marcos le esperaba otra noticia. A la hueña, ¿no? Porque es que Marco Ficha. Esta es una sección que da gusto. Madre mía, por Dios, ese pobre Marco. Pobreito. Vamos, le dijeron, muy bien, tú tienes tus 17 años, estás con los lobos y eso, te toca la mili. No, Marco. Pero tiene una vida regulera. De esto, vale, te vas tú a la mili. Nos importa un carajo. Y te vas Toma a este rifle y te vas a Ceuta a hacer la mili. Este rifle, no me cuentes, no, es que yo no sé hablar, que no sé qué, que no me cuentes. No, es que yo estaba estupendamente en Sierra Morena. Que no sé hablar, por los legionarios. Y lo curioso entonces es que no le hacía daño a nadie. O sea, ese niño no le hizo daño a nadie nunca, pero ellos consideraron que no Eso podía. decía él, que dice que su primera impresión cuando entró en sociedad con los humanos es que él decía que se sentía más cómodo entre los lobos porque le parecía más noble. Claro. Porque decía que en los humanos notaban más maldad que viviendo en el bosque con animales. Después de hacer la mili, una anécdota que viene a colación, se fue a Fongirola a currar de albañí, porque ya el pobre, claro, ya te metes en sociedad, te metes a muerte, ya, bicho. Claro, ya ha hecho la mili. Te tiene que ir todo el sepe. Claro. Hay gente que no entraba en la mili por pies planos y este tío tenía los pies, tenía una hormigonera allí y le Es que ya ves, bicho. Es que las cosas, ¿no? De En la fin, época. las cosas ya ves. Y a Mallorca de camarero. Sí. Hostia. Hostia, es la vida de un chaval de ahora, Pero ¿qué pasa? Que en los dos lados, como era tan inocente, porque claro, Claro. él, su personalidad se había curtido con lobos, y él decía que los lobos eran animales muy nobles, que había estado viviendo con animales y eso, y que eran muy inocentes y que no pensaban nunca que los humanos iban a obrar con maldad. Ujú. Entonces en los dos lados lo explotaron laboralmente, no le pagaban, en fin. Qué una bueno. cosa... Como un chaval ahora en 2021, a lo mejor. Sí, ¿no? sí. Claro. Como una práctica de ahora. Eso te iba a decir, como un becario. Como un becario. Claro. Con los pies normales, pero como un becario. Hasta que un policía gallego retirado vio cómo estaba el poreíto, lo encontró ahí en Mallorca diciendo, bicho, tú ya no está para nada. Y se lo llevó a Rante, que es un pueblecillo de Orense, donde vive desde hace un montón de años. Y allí está retirado y da charlas en los colegios, va a la naturaleza, va a decir, chavales, cuidado. ¿Sigue vivo? Sigue vivo. Hostia, pues Está es difícil. Vamos, yo no sé qué caso vas a contar tú, Dani, pero hemos leído varios para elegir. Y yo casi todos los que yo he visto, por ejemplo, acaban regular y muriendo No. jóvenes y en centros psiquiátricos y Ah, en fin, lo lógico, al fin y El al mío cabo. también. Está vivo y ya te digo, va a dar charla, pues eso, para concienciar sobre la importancia de la naturaleza, de los ¿Es animales. posible que se le hiciera una película? Entre lobos, Lobos. se llama la película. Y También hay un personaje de la Isla de las Tentaciones inspirado en la vida Sí, de sí, Marco. el lobo. El lobo. El lobo Y- Carrasco. El lobo Carrasco, el lobo Carrasco, Otro ¿verdad? niño felino. Sí, sí. el niño feliz. Bueno, niño, hombre, ya. Y toma roncero. Sí, sí. Lo que pasa es que eso, bueno, Y nada, pues bonita historia, la verdad, Carlos. ¿Qué te parece? Muy bien, muy chula. Es bonita, ¿verdad? A la altura de la historia del hermano de Bart, el de la guardilla, que le hemos hecho también un pequeño homenaje poniendo Sí, aquí de aquí fondo de la está, pantalla. Pues la verdad es que Sí, es sí, muy sí, bonita verdad. la historia. Y nada, bueno, voy yo si te parece. Venga, pues ve tú. Voy yo con otro personaje al que también se le hizo una película, por cierto. Vale. Al que François Truffaut, excelente director de cine, le dedicó una película. el tema adentro. El de Mar Adentro, sí. ¿Te imaginas? Es un personaje, ¿vale? Otro niño felino, esta vez del siglo XIX, nos remontamos bastante, ¿vale? El niño es Víctor de Beirón y voy a relatar su historia en una sección que se llama, ojo, cuidado el título, una sección que se llama Víctor de Beirón, el talón de Aquiles del pensamiento rusoniano. Buenas Ojo, tardes. Está empieza- prohibido tomar apuntes con ordenador. El podcast de filosofía, ¿no? Todo lo que aquí se explique puede entrar, es susceptible. Es materia de examen. Por supuesto, yo he traído un PowerPoint super mal hecho, con letra blanca sobre el fondo blanco. Y alguien sabe encenderme el proyector, que yo no sé. Soy catedrático, pero no.
No me funciona la plataforma. No funciona. puedo subir. Vengo no puedo. con unos vaqueros anchos, una correa marrón y una camisa de cuadro manga corta. La Que me gafa queda. esta que llevo puesta tienen 30 años. Una camisa que me queda efectivamente muy grande para mi cuerpo. Pelo blanco canoso profuso. Y si, Recio, y si claro. queréis que la clase va a ser dinámica, no, voy a estar rascando los cojones toda la hora. De Si hecho- queréis una clase dinámica, os apuntáis a la yo voy a hablar universidad. así. De hecho, digo una cosa, es el primer día de clase y van a ser las 2 horas. Y van a ser las 2 horas enteras. Vamos. 2 horas y cuarto. La clase acaba cuando la diga el profesor. Bueno, Por vamos allá supuesto, con el llevo una caso. vida de mierda. Después de esta pequeña crítica velada al Sí, sistema educativo, es verdad que sí. Una parodia, ¿no? Sistema universitario, no Sarcástica, educativo. ¿no? Un poquito de acidez, ¿no? Humor ácido Todo siempre. universitario. Voy allá con la historia de Víctor de Aveirón, ¿vale? El niño salvaje de Aveirón, como se le conoce también. ¿Qué sucedió? Que tiene su origen, esta historia, en enero de 1800, ¿vale? Hace ya bastante. Justo con el. Ostras. Enero de 1800. Justo, fíjate qué fecha más redonda. El caso es que en aquella época, ¿vale? Tras unos días de búsqueda, 3 cazadores hallaron en un bosque cercano al Pirineo francés a un niño de en torno a 11-12 años que había sido visto por la zona recogiendo bellotas y buscando tubérculos. ¿Vale? Es decir, a Víctor le pasó un poco lo que le pasó también al chiquillo que has contado tú, como que lo delataron. Dijeron, hay un chaval por aquí que está... los 3 casos que vamos a contar hoy son así, realmente los ven. Realmente Víctor no se sabe de dónde procede, o sea, no se sabe quiénes son sus padres, cómo llegó al bosque y tal. Lo único que se sabe, la primera noticia que se tiene de Víctor es de enero, cuando se lo encontraron 3 cazadores que lo tuvieron que cazar, prácticamente lo tuvieron que Capturar, capturar, eso es, esa es la palabra. El chiquillo estaba completamente desnudo, ¿vale? Y tenía un comportamiento bastante violento, ¿vale? Por lo que los cazadores, después de capturarlo, lo dejaron encerrado en una casa cercana al cargo de una viuda que estaba por allí y a la que le metieron el chiquillo en la casa. Toma, que- chiquillo. Regalo. Toma usted un chiquillo. La verdad que el chiquillo no está muy toreado, pero bueno, él lo tiene usted. Me imagino esta esa señora viviendo en una casa en el Pirineo francés, tranquilísima, A mí viuda se ya. me ha muerto mi marido y han considerado que lo que a mí me hace falta es que me metan aquí al salvaje. Prácticamente un lobo. Pero bueno, Ay, Dios mío. evidentemente el chaval se escapó después de una semana o poco más allí con la viuda y pasó el invierno a la intemperie. ¿Vale? No consiguieron capturarlo, el chaval estuvo unos meses hasta que efectivamente volvió a ser capturado y esta vez lo trasladaron a un hospital de París. ¿Vale? Descartaron otras casas de viudas que había por allí por el Pirineo y decidieron trasladarlo a una institución Antonio, hospitalaria. ¿tú quieres un niño? No están criados ya. Yo tengo, uno se me murió y los otros dos ya están trabajando. Ya está, yo ya... Con sus niños, su trabajo. Yo ¿no? ya he cumplido. Déjame. Así que eso, lo trasladaron a un hospital de París, ¿vale? Con el fin de estudiar los comportamientos de este chiquillo y de usarlo como una especie de conejillo de indias para ampliar los conocimientos sobre la mente humana, una cosa que, a decir verdad, está bastante fea. Eufemismo, ¿no? Sí, o sea, está bastante ¿cómo feo feo? de coger tú un chiquillo, que a saber tú la vida que ha pasado ese chiquillo en el bosque para hacer tú tus experimentos de mierda. Pero bueno, es verdad que la noticia de la aparición de este niño salvaje se extendió por toda Francia, ¿vale? Se convirtió en un personaje muy conocido por la población y empezaron a circular todo tipo de rumores, evidentemente. O sea, en aquella época empezaron a circular rumores sobre el chiquillo que por su parte seguía mostrando un comportamiento totalmente salvaje, esquivo y trataba continuamente de volver a escapar, lo cual a lo mejor le debería haber dado una pista a esa gente de Y que... lo cual también te digo, viendo lo que le están haciendo al chaval, parece bastante coherente la actitud. Por eso digo, ese chaval a lo mejor lo que había que haber hecho es abrirle las puertas del hospital y dice, ¿qué quieres? ¿Estar en el Pirineo toda tu vida? Adelante. Ahí tiene usted su casa. Mientras no monte usted zulos allí en el Pirineo y no esconda usted cosas allí. Y los de perdona, ¿cómo te llamabas? Es que nos interesa tener un contacto con la Claro. zona. Pero bueno, el chaval no lo dejaron escapar y estando en París le hicieron un primer diagnóstico, ¿vale? Un primer reconocimiento donde decretaron simplemente que se trataba de un deficiente mental incurable, ¿vale? Los médicos en aquel momento no se quisieron complicar mucho la vida y dijeron, este chaval no tiene Este niño es remedio. tonto. Este chaval no tiene remedio, no hay por dónde pillarlo. Este chaval es un deficiente mental incurable. Sin embargo, había un médico por allí, recién doctorado, Jean-Marc Gaspard Itard, ¿vale? Que se negó a aceptar este diagnóstico. Muy bien, por ya está. Era un chaval, eso, el típico joven, el típico personaje de la película que es el joven que llega al Con despacho. ganas de hacer las cosas Claro, bien, ¿no? muy optimista, todavía con un pensamiento romántico de su oficio. Se negó a aceptar el diagnóstico, ¿vale? Y se ofreció él mismo para hacerse cargo del proceso de estudio del Vale. chiquillo. Muy bien. Una cosa, bueno, Muy bien. ojo, Estupendo. bastante respetable. Plausible. Sí, sí. Y no solo eso, sino que se hizo cargo de él, de su manutención, y decidió ponerle un nombre. Lo llamó Víctor, ¿vale? Porque hasta el momento el chaval
no se sabía quién era su padre, pues tampoco se sabía cómo se llamaba. El niño tonto. Sí, es que claro, el niño este es raro. Niño raro. Le decidió llamar Víctor, ¿vale? Y así, y empezó como a estudiar su comportamiento, pero de una manera menos invasiva que lo habían hecho antes, ¿vale? Como más respetuoso con el niño. Un cuenco de comida. Víctor, sit. A ver si saliva, ¿no? A ver si chorrea. Pero bueno, el caso es que en ese momento los franceses estaban muy a tope con Rousseau, ¿vale? Y aquí viene el enlace con mi título, que a veces, bueno, puede haber parecido un poco flipado, pero tiene Es algo... pretencioso. Sí, es un poco pretencioso, yo lo reconozco, pero bueno. ¿Tú te has gustado? Yo me he gustado. Eso, los franceses estaban a tope con el pensamiento de Rousseau, ¿vale? Con la teoría del buen salvaje, esta que decía que el hombre es bueno por naturaleza, que si al hombre se le deja solo, el hombre hace por vivir en sociedad y se respeta y toda la movida. Así que era un momento perfecto para demostrarlo. Dijeron, tenemos aquí un chiquillo que no ha tenido contacto con la sociedad a primera vista desde que nació, que está comportándose como un animal salvaje. Vamos a ver si de verdad el chiquillo, por ser un ser humano, tiene un sentido de lo moral. ¿Vale? ¿A quién le importa sacrificar una vida en pos de demostrar nuestros huevos gordos franceses ilustrados? Claro, ¿no? si este señor ha escrito un libro que es así de gordo, pues habrá que demostrarlo, ¿no? Que hay que sacrificar a este chiquillo que tiene 12 años. Adelante. Adelante. No se va a quedar, si no... Vamos a preguntarle al chiquillo. A ver, chiquillo. Si no dice que no, literalmente es que sí. Pues bueno, eso, era el momento de demostrar si el humano, si se le deja el libre albedrío, tiene ese sentido de lo moral, esa bondad genuina, ¿vale? Tal y como proponía Rousseau. Y después de estudiar a Víctor, parece que no, ¿vale? Parece que esa teoría del pensamiento rousseauiano se desmonta porque según los informes que iba pasando el doctor Itard, el chaval mordía y arañaba a todo el que se le acercaba, ¿vale? No mostraba ningún tipo de afecto por las personas que lo cuidaban y se mostraba indiferente a todo y no mostraba interés por nada. O sea, como hemos dicho antes, una descripción que se podría asimilar a ciertos personajes de la realeza que no vamos a ya hemos hecho. Ahora. Hay un tope de 3 chistes de monarquía. Es que además, si te fijas en mi guión. Es curioso porque habías metido el gas. Es curioso, pero bueno. Que te lo he robado yo involuntariamente. Bueno, ¿no? sí. Bueno. Aún así, ¿vale? Con todas estas cosas en contra, Itard siguió intentando mejorar la sociabilidad del niño, ¿vale? Que siguió intentando meterlo en vereda y también mejorar su estado físico, pero no consiguió prácticamente ningún avance, ¿vale? Fracasó en su intento de enseñarle a hablar y de comportarse de manera civilizada, ¿vale? El chaval seguía exactamente igual, el chaval... Eso hay que decir que eso es más extraño, porque todos al final, de una u otra manera, una vez que los meten otra vez en sociedad, mejoraban y comenzaban a parecerse a un ser humano sociabilizado y con los estándares que todos tenemos hoy en día. A lo mejor el niño sí que era tonto, ¿eh? Es que claro, es que está ahí el dilema. Y claro, que siendo 1800 tampoco tenemos nosotros unas cosas tan fehacientes como para demostrarlo. Claro. Pero bueno, yo creo que lo que le pasó a este chaval es que sí, de verdad, no tuvo ningún tipo de contacto nunca con una sociedad humana. Y por eso ya era una cosa irreversible ya a los 12 años, ya era imposible. Pues bueno, el caso es que en 1806, ¿vale? Después de 5 años del doctor Itard intentando meter al chiquillo en vereda, se dio por vencido. ¿Vale? Dijo, este chaval no hay quien lo maneje, no hay quien lo gobierne. Doctor con ojeras, no hay quien lo gobierne. Peleado con la novia, ya le estaba quitando la vida al niño. ya el chaval se le estaba comiendo, sí. Así que lo dejó, ¿vale? Dejó de ser el que tenía la manutención del niño y pasó a manos, Víctor, del Ministerio Interior de Francia, ¿vale? El Ministerio del Interior francés, que asignó a más profesores para que intentaran algún avance con él, pero en 1815 un nuevo informe relata que estos profesores confirman que el chiquillo era un caso perdido. O sea que de verdad no se pudo hacer nada con Víctor y el chaval murió a los 41 años de neumonía. Te lo carga un resfriado. Fidel, habiendo estado durmiendo 12 años viviendo allí en el Pirineo. El Pirineo con un sitio muy calentito. El Pirineo, sí, un sitio para echar. En el Pirineo, en cuero, prácticamente, o nunca mejor dicho, y se lo carga un resfriado. Es un sitio para pasar un invierno. Y se lo puede, ¿verdad? Y viene un resfriado y se lo puede. Pero bueno, es verdad que esta historia tiene menos vaivenes que la tuya, porque es una historia que va lineal hasta la muerte del chaval. La muerte, pero bueno. Sí. Es que, pero también te digo, eso o hacer la mili y trabajar en Fuengirola de camarero. Y de albañil. Y de albañil, claro. Es que ya ponlo tú en una balanza. Yo sigo ladrando. Te toca la mili. ¡Wow! Yo sigo pegando bocados. Toma paceta. ¿Qué tal? ¿Has visto? Me han comentado que ya has aprendido a hablar, así que creemos que estás preparado para ir a hacer la mili a Morón de la Frontera. Ahora se caga de repente allí en medio. Pegando bocados a muerte.
Es un buen método, la verdad, para librarte de la milia. Lo mismo Víctor era más listo que el hambre, ¿eh? Y dijo, Lo mismo esto, claro. yo hago el tonto 3 horas al día, me dan de comer, me ponen aquí. Es que es eso, lo mismo Víctor, cuando salían los doctores de la sala en la que le estaba, se sentaba, leía. Se sacaba un libro de ahí debajo y dice, bueno, vamos a ver, capítulo 3. A ver qué dice este ruso. A ver qué dice este ruso. A ver la nueva novela de Jules Verne, ¿no? A ver cómo está. A ver Víctor Hugo, ¿qué me tiene que ¿Qué me decir? tiene que contar? Estoy tan mordaz. Vamos a finalizar con la tercera y última sección, Vámonos. que la va a llevar a cabo un servidor. Ahí Vamos a seguir retrocediendo un poquito en el tiempo, hasta irnos a prácticamente los primeros casos medianamente documentados. O sea, va a ser un programa este en retrospectiva, ¿no? Solemos hacerlo al revés, solemos ir verdad. de principio a final en Sí. un eje cronológico. Bueno, pues esta vez- si quiere la gente que se lo vea al revés. Eso es, si queréis estáis a tiempo de intentar borrar de vuestra cabeza Claro. lo que habéis escuchado y ponerme a mí el primero. Vamos a hablar de Marie-Angélique Mémile-Leblanc, ¿vale? También conocido como la chica salvaje de Champagne. Ojo, de la francesa, ¿eh? Otra francesa, es curioso, yo lo he pensado también cuando he escuchado tu sección. En Francia hay muchos casos, ¿eh? Sí. Sobre todo los primeros documentados. En su figura hay que decir que, si bien en España es prácticamente desconocida, en Francia y en Gran Bretaña, en los países de habla anglosajona, sí que es relativamente... ¿Qué te pasa? Los países de habla anglosajona. Pues en Francia no es. He dicho Francia y Gran Bretaña. Ah, vale. Es que creí que había metido también ahí. No, si vamos a jugar en contra de los compañeros... No, si un miembro del programa es quien coge un palo y lo mete en las ruedas de esta cuadriga también engrasada, Cuando nosotros en todo momento hemos remado a favor nosotros en su prácticamente sección, somos los caballos que tiran de la cuadriga. nada, sí, así como se demuestra, hay compañeros y compañeros. Ya está. Bueno, pues como decía, antes de que Carlos, como siempre, me diera este empujoncito, ¿no? Sí, El trampolín. sí. El caso de Mary, como la llamaré a partir de ahora, para ahorrarme los 27 apellidos que tiene, Vale. sí que es conocido en Francia, donde, por ejemplo, se le ha publicado una novela gráfica en 2015 y una novela en 2013 sobre su vida, y se ha hecho incluso una reedición del librito de una tal Marie-Catherine Homasel Hecket, que fue la que en su momento documentó en el siglo XVIII este caso, ¿vale? En España hace poco también ha salido una especie de traducción sumada a una investigación, y de ahí un poco he debido yo para hacer esta sección. Pero Pablo, ¿cómo se llama el autor de esta investigación en español? Pues no lo he apuntado, la Tú verdad. lo puedes saber. Pero si ponéis su nombre os sale. Su caso encierra cierta polémica porque algunos investigadores modernos lo han considerado completamente o en parte no verídico. No obstante, en 2004 un tal Serge Arolds concluyó que el caso sí que era auténtico después de 10 años investigando. Y mira, si un tío se ha pegado 10 años de su vida ¿Qué te cuesta a ti? intentando comprobar que esto era cierto y demostrándolo, yo no voy a ahora tirarle por ¿Qué tierra. te cuesta a ti darle una palmadita en la espalda y decirle, sí, Sergio, sí? Pues ya Sí, está. pues claro que sí. Si aquí estamos para, de verdad, que no... Sí, estamos para remar a favor. Por lo menos tú y yo. Yo también. Se dice que su captura ocurrió en 1731. Un hombre se encontraba junto con su perrete en uno de los extremos del bosque que rodeaba la aldea Songy, en Francia, y desde los arbustos vio salir una pequeña y delgada figura. El animal que lo acompañaba, el perrete, empezó a ladrar, y conforme se iba acercando la figura, se podía ver que era una especie de cuerpo humanoide cubierto de tierra y hojas, y que sus pies estaban descalzos. Hombre, no, si te parece ahora con unas Nike. Claro, con unas Air Max, de repente. Y en la cabeza tenía incluso cáscaras de calabaza y hojarasca, ¿no? Que me gusta mucho que se acuerde de ese detalle. Cáscara de calabaza, ¿eh? Sí, además de calabaza. Sí, sí, sí. Eso tuvo tiempo el hombre de verlo antes de que, como voy a contar ahora, la chavalita, que resultó ser María, esa figura humanoide, Vale. se cargara al perro, ¿vale? Sí, porque el perro, por lo visto, estaba por culero ladrando, y la niña pues empezó a golpearlo con un garrote que llevaba en las manos, porque era salvaje pero no era tonta. Y el hombre, aterrado, solo vio cómo la pequeña criatura pues terminó con la vida de la mascota, y acto seguido se subió a un árbol
a echarse a dormir, como dije. Bueno, La bueno. niña reventó al hechizo y dijo, y ahora ya me voy a echar aquí. Yo que tengo más que hacer en Ya la vida. estoy yo ¿vale? acostati. Acostati, tío. Ya estoy yo acostado y si va a tener amigas esta niña, si va a tener Nana, amigas Coco, y, Nana, y Coco. va a venir a por mí ahora. No, pero que la que se durmió es la niña, ¿eh? Ah, vale, yo pensaba que era el dueño del No, perro. no, no, Ah, vale. Esto ni se acostaría. Hombre, claro, ese hombre a lo mejor se acostaría, comería estaba- techo esa noche el hombre Vale, inquieto. vale. Esa noche a lo mejor no tuvo la noche más plácida el hombre, pero la niña se cargó el perro, se subió a un árbol y se acostó en una rama. Y ya ¿vale? está, otro día más. La historia de esta niña que hace esto, ahora continuamos. Voy a hacer un impasse y vamos a hacer un flashback. ostras, Dios mío. Vale, Pero joder. sabéis que yo soy Esto un es maestro Nolan, de la ¿eh? narración. Esto es Nolan, Esto es ¿eh? memento, sí. De hecho, voy a hacer ruidos de como de marcha atrás. Cosa, ¿no? Lo que pasó, Sí, la sí, típica sí. bomba de 1700. Sí, verdad. Llegamos a 1712. En la tribu de indios Fox, de la que después nacería un famoso canal de televisión, entre el lago Michigan y Mississippi, una pequeña habría nacido, ¿vale? En 1712. La familia de esta pequeña habría embarcado para alojarse en Francia, en esta época en la que ya estaban de moda los barcos transatlánticos y Sí. todo. Y después de una tormenta, el barco tuvo que atracar en Marsella, justo, mala suerte, durante la epidemia de la peste. Que ya sabéis que la Vaya. peste, cada unos cuantos siglos, pues venía a Vaya. Europa. Mira, tú que tienes sitio para desembarcar, ¿eh? Y momento, también, con lo bonito que es Marsella, pues tiene que llegar tú en esa pandemia, no en esa epidemia, mejor dicho. Y la madre de la pequeña, pues, volcó debido a esta epidemia. Dentro del bosque, la niña sobrevivió tras la muerte de su madre. Parece que eso, que como que huyó de la ciudad, estando la cosa como estaba de complicada, pues la niña dijo, yo me voy de aquí, que aquí no pinta bien la cosa. Oye, por lo mejor, oye. Y estuvo lista, probablemente, y sobrevivió en soledad de manera instintiva. Qué bien. Ella bebía agua arrodillada. Hombre, también es verdad que beber agua de un río de pie. Escúchame, Es difícil, ¿eh? El Instagram de Santiago Abascal. Ah, cuando sale tiraba el A lo río. mejor es Ferino también. A lo que mejor Santiago Abascal tiene cosas de Ferino. Sí, sí, ¿eh? sí. Se la ha criado al margen de la sociedad. Sí. Cazaba peces, que esto ya es más complicado, esto ya Fran de la Hay que jungla. tener. Pájaros y ranas para comer. Ojo, pero era. Es foodie, real Y foodie. Carlos Ríos, pues bueno, te ve una dieta un poco Claro, es casi un carbohidrato. descompensada. Los anfibios llevan colorante, ¿no? Un poco descompensada. Yo le metería falta- un poquito de pasta. Y Un poquito de pasta, a lo mejor. Filetito hecho, bueno. Aguacate si encuentras en el bosque. ¿Tienes aguacate, por favor? Estas ranas, si son las del Mercadona, no te las recomiendo. Naturalmente, nunca mejor dicho, solo podía comunicarse por medio de gritos y chillidos. Que es verdad que es una mala forma de comunicarte. Bueno, depende de con Bueno. quién, ¿no? Con sus enormes uñas recogía raíces dentro de la tierra para alimentarse. Ahora, porque un corta uña a esa niña no se la había dado. Te imagínate los mejillones en escabeche, ¿no? Claro. De esa niña. Y que ella podía hacer el plié de ballet, lo clavaba al pie y lo tenía ya. Y también de tanto balancearse en los árboles, pues tenía los dedos deformados. Esto como dedos, las manos prensil que Claro. tienen los monos, ¿no? Los chimpancés. Tampoco está claro quién estuvo a cargo de la menor cuando fue encontrada, y volvemos de nuevo a 1731. Sí que se sabe que, bueno, echando cuentas, pues te sale que tenía 19, si no me equivoco, y una edad similar, por ejemplo, la del caso de Carlos. Es curioso que se le encuentra ya de adolescente, ¿no? Sí, claro, que nadie se lo encuentra al año de estar Claro. en el bosque. Se lo encuentra cuando ya lleva. Cuando ya el pobre lleva una A década. ver si estoy mejor aquí. Pero sí que está claro que la persona que acogió a esta niña fue una persona de dinero. Se habla que pudo ser una viuda, otra vez las viudas, Otra vez. cojones, Otra dejadla vez. tranquila, con Se me el muere. Canal Sud allí. Me muere el marido y me traen esto a casa. Otra. Madre mía de mi vida. Otros dicen que fue un importante político y otros una aristócrata francesa. De hecho, se habla... Le doy aquí al fondo de la pantalla para que no se pierda, que hay que pensar audiovisuales. Hay que pensar en la gente de YouTube. Transmedia, multipantalla. Bien. Se habla que esta posible aristócrata fue la reina de Francia. Joder, bicho. La que, aquí hablo de memoria, creo que la esposa de Luis XVI puede ser. La versión general apunta que fue la reina y que sus tutores, como eran personas poderosas, pues le pudieron educar. Y con la educación que recibió aprendió a hablar, a leer, a escribir en francés perfectamente. Imagino incluso el pasé composé de los cojones pudo Claro. aprender.
Cosa que a lo mejor yo no, pero esa niña Vale, sí. sí, mira, Paseo yo con posee. con el paseo con posee me vuelvo al bosque. Prefiero de verdad buscar raíces en el suelo. Hay que aprenderme el puto paseo con posee. Y se dice que cuando pasaron los años se convirtió en monja, vida religiosa. De nuevo vemos que hay factores que se repiten, Sí. por lo que sea. Y más tarde se hartó, fíjate cómo sería la vida de monja, que dijo, mira, de verdad, yo me voy a mendigar. Se fue a la calle a mendigar, se puso mala de asma y estuvo en la calle de indigente un tiempo, pero de nuevo la suerte le sonrió y un hombre rico decidió subsidiar sus gastos y en 1775, a la edad de 63 años, bastante tiempo para Sí. la esperanza de vida que había entonces. O sea que dentro de los ejemplos chungos, este ejemplo estaba muy bien. Muy bien. Porque acabó formada, metida en sociedad, aunque con periodos reguleros, y durando 63 años, pues ya ahí sí volcó, eso sí, en la opulencia de una casa francesa. No murió en la calle, o sea que Coño, bueno, porque bien, pues me alegro. Entonces, pues, nos alegra mucho por Meri. Y Que dejó de comer ranas a comer, bueno, yo qué sé. por rana frita, por lo menos, ¿no? Anca de rana. A lo mejor esto se volvió cibarita, escúchame, me pone la anca, esto no la quiero yo. Ponme A mí ya me caviar. revoleo, pero no en cualquier árbol. Ponme esa encina en Yo cualquier quiero, sí, yo quiero caviar, pero en mollete. Ponme un mollete entero. Úntamelo. Úntamelo. Un tope de aquí. A mí me ponía Yo de la veo. pringá. De pringá me ponía de los bosques de aquí, de Marsella. O sea que en verdad el único de los tres que se mantuvo firme en su condición de niño salvaje fue Víctor de Aveiro. Sí. Fíjate tú, ¿eh? Qué Porque cosa. el Marco este, el pobre. Yo ahora estoy haciendo cálculos y Víctor nació cuando estalló la Revolución Francesa. 1789 más o menos. Así que pudo deberse su abandono a eso, que a lo mejor sus padres no superaron A la lo mejor has revolución. dado tú dándole un par de vueltas a la cabeza con la explicación que no han encontrado muchos Claro. científicos, ¿no? Claro, pues, Estamos aquí. a ver si estamos aquí descubriendo cosas que... Grosso modo, reinventando la A historia. ver si vamos a estar haciendo cosas gratis que deberíamos cobrar. Y un lleva 10 años, ¿eh? Bueno, esa es la historia de nuestra vida también. Bueno, ya también es verdad. Esto ha sido grosso modo podcast. De Otro. momento. La Dale, Dani, Qué hostia picha. le daba al micro, qué hostia le daba Madre, al micro. madre. Qué hostia Es que le me ha, daba. salido, me ha salido mucho ímpetu y le he dado. Sí, que de sí. hecho, que iba a decir que otro programa de aprender. Sí, Ah, sí, Otro sí. programa de aprender Fíjate cosas. tú que tu declaración tampoco era tan importante para verle, No, pero me ha podido el ansia. para verte cargar el micro. Me ha podido el Sí, ansia. es verdad que a lo mejor el cable del micro nos hubieran salido caros solo por esa aclaración. Vale. Ay, por Dios, ay, Dios mío. Así que suscribiros a YouTube si me queréis ayudar a pagar el micro. También a Spotify, a iVoox, darnos like, Sí. comentarnos que nos hacéis felices. Y si alguna vez decidís alejaros de la sociedad y meteros en el bosque a vivir, llevad por lo menos un móvil con 4G y una batería portátil para poder veros este programa un par de veces. Adiós, hasta luego. Chao.